El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar y de desasir, e es mi patria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parceria de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos entonces en más un episodio de Anansi, una parceria de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Y hoy estamos con César. Entonces me gustaría empezar preguntándote, ¿quién eres? Gracias, Joao. Bueno, mi nombre es César José Baldomino Reyes. Soy profesor de educación secundaria, pero también soy asesor de educación universitaria, específicamente de la Universidad Pedagógica Nacional de México, pero además coordino el Centro Internacional de Pensamiento Dado del Río Ríos, donde realizamos procesos de formación, procesos de investigación y también de producción de conocimiento. Y además, bueno, me asumo como un animador cultural, desarrollando procesos no solamente de educación popular, sino también de procesos culturales de producción de conocimiento desde abajo. Ese es un servidor, Joao. Bueno, nos traes múltiples espacios que trabajas desde algo que enfatizas, ¿no? Como productor de conocimiento. Y desde esa experiencia, ¿no? E incluso en ese elemento que el centro que haces parte reivindica a un cartunista y no a otro, como esos espacios tradicionales del pensamiento que tal vez reivindicaría otro personaje para pensar el conocimiento. Desde esos múltiples lugares, en su experiencia, ¿qué ha sido el conocimiento para ti? Mira, quiero fortalecer un poco primero lo que planteas, ¿por qué desde Ríos? ¿Por qué desde los cartones, desde las historietas, no? Efectivamente, los centros de investigación se han dedicado a hacer o producir conocimiento de una perspectiva solamente o netamente académica. Creo que hay que romper con eso. Hay que dar cuenta que en el caso, por ejemplo, de Ríos, él construyó pensamiento crítico, conciencia histórica desde los propios cartones que hacía, desde las propias historietas que daban cuenta de una férrea crítica al Estado, al sistema, y también hacía propuestas que ahora se están retomando incluso por el propio gobierno federal, cuando plantea esto de que la panza es primero. Incluso uno de los programas se llama así, es tomado de uno de los libros de Ríos. ¿Y por qué reivindicamos a Ríos, Joao? Porque finalmente él es un antisistema en aquel momento, pero es nacido en la ciudad de Zamora, donde nosotros tenemos territorio. Desde aquí somos, aquí formamos el centro de investigación, y por qué no tomar como ejemplo o reivindicar una posición política, académica, desde una perspectiva desde abajo, que en este caso es Ríos, y además en contra de la derecha que ha dominado territorialmente mucho el espacio de Zamora. También por eso lo hicimos, y bueno, reivindicar también que hay que romper este asunto de la subalternidad. Hay que construir conocimiento. Cuando me decías, ¿qué es producir? Creo que ahí va, ¿no? Esta idea que está centrada en que no solamente los grandes círculos de la academia o los grandes procesos de la academia donde se produce el conocimiento se produce en la experiencia, pero también en la lectura desde la teoría, pero una construcción o una relectura de la teoría que nos da la posibilidad de construir otras visiones, otros mundos posibles. Y en esta idea, bueno, producir conocimiento significa
significa sobre todo sistematizar, por un lado, la experiencia vivida. Creo que como maestro de a pie, maestro de base, en la secundaria, cuando estaba yo dentro de él, me daba cuenta que mucho de lo que ahí se plantea en el currículo está desfasado, o sea, no tiene nada que ver absolutamente con las realidades que están viviendo los estudiantes, y ahora más con ese asunto de la pandemia, donde fue realmente un reseteo mundial y nada que ver absolutamente los planes y programas con una realidad que estábamos viviendo en aquel momento, y entonces te das cuenta que la alternativa que tienes es o reproducir ese planteamiento caduco fuera del contexto, o la otra alternativa es producir tu propio conocimiento a través efectivamente de una formación, efectivamente de una sistematización articulada con la realidad, pero también con procesos que dan desde este pensar teórico o pensar epistémico y que te pueden ayudar a desarrollar una propuesta distinta. Entonces te puedes mover en esto, ¿no? El maestro de base, tanto de educación básica como en el caso de la universidad, o reproduce lo que ya está construido, o te toca aventarte al vacío y producir conocimiento. Por eso es enfático, soy muy enfático en el planteamiento de la producción del conocimiento, Joao. Tú traes dos cuestiones bastante pertinentes, ¿no? La primera, un lugar ao reivindicar ríos desde donde se produce el conocimiento, que articula la cuestión del territorio y de la experiencia. Lo segundo, que pones en tensión la idea de la diferencia entre producir y reproducir conocimiento. ¿Cómo ves desde eso que decís ese desafío de esa producción en territorio y en la experiencia? ¿Cuáles son las cuestiones que emergen para eso en el presente? Fíjate, Joao, que creo de manera muy clara que efectivamente nos falta o nos ha faltado mucho en la experiencia de los movimientos sociales al que pertenezco y a los procesos de formación o de una educación que se autoplantea desde una educación popular o incluso desde la pedagogía crítica como una perspectiva distinta, pero luego lo que nos ha faltado mucho en esta autocrítica que nos tenemos que hacer es la sistematización de lo que realmente estamos haciendo. Porque bueno, mira, una cosa es entrar en un espacio y con una narrativa potente política, hacer un planteamiento de en contra del capitalismo cognitivo, en contra del neoliberalismo cognitivo, pero por otro lado reproducir en la escuela las mismas prácticas. Uno de los principios que nosotros hemos venido reivindicando y decidimos es que la educación democrática, en términos de democracia, tiene que empezar por el propio proceso didáctico educativo. Ahí tienes que construir la emancipación. O sea, no puedes ser tú el maestro, el que ilumina, y el estudiante o el alumno el que está oscuro o el que no sabe. Tienes que construir una posibilidad de un diálogo entre el estudiante y romper ese sesgo de que el que sabe es el que está al frente. Y bueno, también en nuestras escuelas reproducen esto. No sé si tú hayas visto, pero todavía hay en muchas escuelas de nuestro país una especie como de escalón donde se sitúa el maestro por encima de los estudiantes, ¿no? Entonces, la propia formación, la propia estructura de la escuela sigue siendo una estructura que desarrolla una propuesta fragmentada, pero también una propuesta positivista y de un primer orden, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que nosotros planteamos es que le hace falta al movimiento social sistematizar la experiencia real, concreta, lo que estamos desarrollando con los errores. Creo que ahí es una de las cosas que tendríamos que empezar a discutir, cómo estos errores o estas posibilidades diferentes, más que errores, las empezamos a sistematizar, son las que orienten y las que guíen nuestro caminar. Y bueno, el movimiento social en el que estamos construyendo y que hemos venido trabajando, que es el magisterio democrático, nos da esta posibilidad. El problema o el error que yo vería es que efectivamente que se caiga en esta tensión en la que tú me planteabas, Joao, que en un momento empecemos a considerar
que ya está acabado el proceso y que entonces solamente reproduzcamos algo que pensamos, que está muy bien elaborado, que es crítico, pero que a la manera de desarrollar vuelva a caer en la idea de la reproducción. Eso creo que es un error y es una advertencia que tenemos que reproducir en el movimiento social. No es hacer lo mismo que hace el capitalismo, es construir una propuesta distinta y en esos artilugios desarrollar y desenvolver esto que te digo, ¿no? La sistematización, la producción del conocimiento, el intercambio de saberes en colectivo, y esto nos da una condición distinta. Construir conocimiento se trata de abordaje, un abordaje diferente, y no un abordaje donde solamente escuchemos al otro, o solamente te escuches tú. Tenemos que hacer un diálogo permanente que nos dé esta posibilidad de agotar aristas para construir otras formas de pensamiento. Joao. Tú traes dos cuestiones bastante interesantes, que es el lugar de la sistematización y del diálogo. Essas são palavras que, por vezes, também foram apropriadas em termos de serem miradas de um ponto de vista bastante técnico, não? Ou seja, eu sigo implementando certas lógicas, pero escucho a los demás, isso me ajuda a implementar de uma melhor maneira, e por vezes a questão da sistematização queda muito restrita a uma sistematização de experiência como um método em si mesmo, não? E tu traz esse segundo elemento de la abordaje. Então, poderias dizer, desde esse lugar que tu dices, ¿no? De uma abordagem onde o horizonte é a liberação, onde o horizonte é a transformação, lo que significa la sistematización y el diálogo desde ahí? Sí, mira, fíjate que es interesante. Alguna vez discutimos con algunos compañeros que luego parecía que el asunto de la emancipación era así como el cliché. Vamos todos a la emancipación. Vamos a construir la emancipación. Creo que lo interesante de la emancipación no es esta idea de ir como un asunto utópico, sino más bien como un asunto posible, ¿no? En ese sentido, bueno, considerar la emancipación como esta idea de todo el día, de todos los días volver a nacer, de todos los días reconstruirte, de todos los días converger, porque hemos sido criticados entre nosotros mismos esta posibilidad o esta narrativa de la propia emancipación, Joao. Entonces creo que por ahí va, ¿no? La idea. O sea, la emancipación no es algo que esté ahí, es un sueño posible, pero también se construye todos los días, para empezar. El asunto de la sistematización, creo que tenemos que tener las posibilidades de construir herramientas no académicas. Creo que ahí es donde tú estás haciendo la pregunta y el cuestionamiento. No es una herramienta académica, es una herramienta experiencial. Es decir, que tu experiencia te dé la posibilidad, incluso como estamos haciendo ahora, de grabar un proceso, y esto nos ayude a consolidar de manera, como decía Semmelman, el pensamiento categorial. ¿Qué categorías estamos desarrollando? ¿Qué categorías no estamos desarrollando? ¿A favor de quién estamos desarrollando procesos de construcción de conocimiento? ¿En contra de qué estamos desarrollando procesos de construcción de conocimiento? ¿Y por qué estas categorías y no otras? Y entonces ahí empieza a hilar una condición de hacer una reflexibilidad de la reflexión que construyes. Es decir, cómo tú en esta sistematización reflexionas lo vivido, la experiencia, lo que construiste, para poder darte cuenta cuál fue lo sustancial, en qué sí te articulaste de lo que tú pensaste que ibas a construir y en qué no te articulaste de esto que tú planteaste que ibas a desarrollar, en el caso de un diálogo, un seminario, una compartencia, ¿no? Como dicen los compañeros de Oaxaca. En el marco de ese trayecto desde múltiples lugares que te presentaste, ya que tú hablaste, ¿no? Del pensar categorial y trajiste la sistematización como una posibilidad de reflexionar ante lo vivido,
¿Cuáles son las reflexiones principales que cargas desde tu vida y desde tu experiencia para pensar ese desafío de la producción de conocimiento? Fíjate que das en el clavo. Una de las cuestiones primeras que yo tuve que, ya en la experiencia personal vivida, es que cuando nosotros estamos desarrollando una llamada propuesta alternativa, yo observaba la propuesta alternativa con un desafío epistémico quizás débil. Era como de repente articular ya desde el conocimiento que ahora tengo de propuestas de pensamiento o de epistemología de primer orden, paramétrica, unívoca y del método científico de Cartesiano, con propuestas de tránsito, dialécticos, desarrollados desde una perspectiva crítica y también algo de propuestas desde una visión compleja, holística, integral. Y entonces en esa mezcla yo no entendía efectivamente si estábamos caminando por el rumbo de la visión del moderna del método científico o estábamos caminando por la arista de lo emergente, de una posibilidad distinta. Y entonces en esta situación yo encontraba una debilidad y que bueno, que a partir de ahí empecé a indagar sobre el asunto del pensar epistémico, desde dónde te colocas ante el mundo y cómo lo piensas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, los procesos de formación ya personal, tanto en el desarrollo de la maestría, los doctorados y los postdoctorados, me han ayudado a permitirme formar una visión diferente, ¿no? Y que en esta idea entonces entender que luego lo que hacemos es una mezcla medio rara de epistemologías, pero con no una claridad, sino simplemente repetimos o tomamos el texto sin leer el contexto. Y bueno, cuando tú me haces el planteamiento o el desafío, ¿por qué esto? Porque yo pensaba en aquel momento que era necesario tener una fortaleza epistémica, desde dónde estábamos colocados y por qué estábamos colocados como movimiento democrático, por qué estábamos colocados como movimiento pedagógico, pero con un asidero muy débil. Y entonces en ese sentido, bueno, ahora en el trayecto de los años de la formación, me doy cuenta de que esto era necesario empezar a debatirlo y abrir un diálogo sobre qué sabemos y qué no sabemos, en qué estamos parados desde el pensar y desde el conocer. Y bueno, creo que ahora tengo elementos para hacerlo, ¿no, Joao? Mira, creo que ahí una de las condiciones que a mí me ayudó mucho fue desarrollar el proceso de entendernos desde una perspectiva, no una perspectiva crítica. Y ya en lo que es la didáctica, creo que uno de los procesos mucho más concretos que realizamos es contextualizar, hacer lo que se denomina ángulo de lectura o lectura crítica de la realidad. Contextualizamos esta realidad. En el caso, por ejemplo, de secundaria, a mí me parecía muy interesante en la materia, que tenía que ser obviamente con ese nombre de formación cívica y ética, de empezar a ver los contextos de los chicos, ¿no? En aquel momento empezaba a darse el asunto, por ejemplo, que yo desarrollaba un nodo interdisciplinario que denominaba el asunto de las redes sociales. No estaban todos metidos ahí, pero ya una mayoría incipiente estaba desarrollando, y sobre todo los peligros. ¿Qué eran las redes sociales? ¿Por qué las redes sociales? Y te das cuenta, yo que los chicos son nativos digitales, que saben de este asunto de la virtualidad, pero que no tienen el conocimiento axiológico, político, epistémico para el desarrollo de las propias plataformas, ¿no? Y esto te crea focos, ¿no? Te crea focos rojos, te crea problemáticas que tenemos que discutir con ellos, el asunto del acoso, el asunto del ciberbullying, el asunto de la trata, que tenés que, en este marco en el que ya estaban viviendo, el marco de los gamers, el marco de las redes sociales, ¿cómo les dices que hay un peligro ahí? Pero que no solamente hay un peligro, que también quizás es otra forma de entender el mundo y que se está desarrollando, que se está desenvolviendo. O sea, no solamente hacer la crítica como si fuera desde una visión, digamos, teológica, que sea el demonio, ¿no? El asunto no es el demonio. Todos tenemos ángeles y demonios, pero creo que entonces tienen que estudiar
el proceso, el proyecto y la visión que tiene esta cuestión de las redes. Y para mí fue muy interesante porque los chicos soltaron lo que traían, desarrollaron, incluso hicieron presentaciones que a mí me impactaron, presentaciones de video, de podcast, donde ellos daban cuenta de una realidad que estaban viviendo, ¿no? Y bueno, en el caso de la universidad, que ahí es un poco, es mucho más profundo la temática, pues nos ayuda. En el caso mío, yo doy muchas materias que tienen que ver con el asunto de la metodología. Yo siempre intento de dar cuenta de cómo rompemos ya con esas ideas falsas de que hay una sola manera de hacer metodología o una sola forma de hacer investigación. Y también asumo o doy clases mucho de este asunto de la pedagogía y de la epistemología como un marco distinto de pensar el mundo. Y bueno, esto me ayuda en la didáctica de manera muy concreta a que los estudiantes se interpelen, los estudiantes critiquen la realidad, su realidad, pero también entiendan que es posible que ellos construyan conocimiento, que el conocimiento no es lo dado. Creo que ahí estamos en la misma idea que Semmelman, ¿no? El conocimiento está en lo dándose. Y en ese sentido, bueno, estas didácticas, esas estrategias didácticas nos ayudan a que los chicos reflexionen, pero no solamente se queden en la idea de reflexionar, sino que vayan más allá y produzcan sus propios conocimientos, ya sea en el caso de secundaria de los podcasts, de este asunto, incluso de videos muy interesantes, como ya en la universidad con artículos, con ensayos, con matrices categoriales que den cuenta de que es posible construir desde otra perspectiva la propia condición de la pedagogía, pero sobre todo la propia condición del conocimiento. Estás trayendo un elemento que me gustaría que profundizaras un poco, conectando varios elementos, ¿no? Tú dices que también actúa en la cuestión de la cultura y del arte. Y cuando elegiste crear un centro de pensamiento, pensaste, bueno, ¿quién es el pensador crítico de la región de donde somos que queremos reivindicarnos, ¿no? Y ahora hablas de ese lugar de pensar los sujetos como capaces de producir conocimiento de múltiples formas desde sus respectivos lugares. En el colegio, a partir de cómo transitan con las redes sociales, y cuando vas a trabajar con metodologías investigativas en la universidad, confrontándolos en el marco de lo que están viviendo, ¿no? Desde eso, pues, no sé si hace falta decirlo, pero venimos de países donde nos enseñan que el conocimiento siempre está en el otro, ¿no? Entonces, desde eso, ¿cuál es el valor que tú ves en ese reivindicar al sujeto el derecho y la posibilidad de producir conocimiento y poner en valor desde su territorio, desde su lugar, ¿no? Fíjate, Joao, que vamos a vivir, apenas vamos a iniciar una experiencia que para mí me parece una experiencia necesaria. Te digo yo, ¿no? O sea, muchos de los que estamos en la tendencia, en la condición del pensamiento crítico, la educación popular y la pedagogía crítica, ya parecemos que somos buenos en la narrativa, pero en los hechos, en lo concreto, más allá de la virtualidad, tenemos dificultades para aterrizar todo eso que decimos. Y fíjate que ahora se me presentó un desafío interesante. Vamos a traer un programa que es sobre cine. Y bueno, primero buscar en lo que yo planteaba era una perspectiva crítica de observar el cine pueda llegar multigeneracional, pues, que no solamente sea para unas personas. Y entonces el desafío ahí es presentar películas críticas que den cuenta de una posibilidad diferente, pero también hacer ejercicios de animación cultural para que al final de cada proceso de no solamente observar la película,
tenga la posibilidad de producir algo, ¿no? O sea, terminas y produces algo. En este caso, bueno, la idea es que produzcan algún pequeño, dibujo, algunas ideas en algún documento, en hojas blancas. Queremos también, terminando el proyecto central, realizar un mural comunitario donde participen incluso grafiteros que den cuenta de cómo articulamos esa realidad que estamos observando en el cine y la vemos condicionada o la vemos también construida desde una perspectiva de realidad. Y entonces eso a mí me está animando mucho, Joao, porque vamos a tener esta posibilidad de ser no solamente el que está en la escuela, el que ya tiene el status quo de llegar como asesor en la universidad, sino también te enfrentas a otras realidades desde una perspectiva artística, cultural, que es el caso del cine, ¿no? Y no solamente este proyecto, estamos buscando abrir espacios donde estamos aquí en una condición de gobierno del Ayuntamiento de Jacona, de abrir los espacios alternativos. Ya logramos que se den las posibilidades de que se desarrolle el arte urbano, también la escena urbana, como le llaman ellos, la escena del rock desde una perspectiva alternativa, pero también la escena de los trovadores en cuanto a música y en cuanto a arte. Vamos a abrir espacios comunitarios para que rescatemos los espacios y se construyan ahí murales de pensamiento, pero también se construyan espacios de reivindicación del arte, como es la música, el teatro y las artes escénicas, ¿no? Entonces creo que estamos haciendo una apuesta interesante, Joao. Vamos a ver qué sale de esto. Creo que lo más complejo es no entrarle a este desafío que tenemos, y lo más fácil sería seguir echándonos rollo en las redes sociales, ¿no? O en paneles de expertos. Creo que lo que nos enfrenta ahora es la realidad. Y para ti, ¿cuáles son los elementos de la realidad que más nos enfrentan hoy desde todo eso que estamos hablando? Mira, creo que uno de los grandes elementos que tiene la realidad es cómo la entendemos, desde qué nivel de realidad. Creo que ahí es una de las condiciones que tenemos que discutir. ¿Qué niveles de realidad estamos discutiendo? ¿Qué procesos de realidad estamos discutiendo? Y cómo miramos la realidad, ¿no? Y que en esta diversidad de miradas de la realidad encontremos una articulación colectiva que nos dé esta condición de construir una perspectiva distinta, ¿no? Yo hace rato cuando te escuchaba, que decías que hay que poner el cuerpo, recordaba al Che Guevara, que siempre decía en una de sus apuestas que hay que poner el pellejo para demostrar nuestras verdades. Y creo que esto es una de las apuestas que tenemos en la realidad. O sea, cómo no solamente construimos una perspectiva teórica, sino podemos desarrollar una perspectiva práctica que desenvuelva otras realidades desde el territorio. Y esto pasa por construir alternativas, no solamente educativas, sino, como te decía, alternativas culturales, alternativas recreativas, que tengan esta posibilidad de que empieces a resarcir un poco de lo mucho del rompimiento del tejido social que estamos viendo en el caso particular de Michoacán, donde, la cuestión de la lucha interna de las bandas de la gente de los cárteles ha hecho que los pueblos mejor estén haciendo una involución, ocultándose sus casas, ya no desarrollando ningún proceso. Y entonces con esto que estamos apostando ahora, creemos que podemos reivindicar un poco, reconstruir en medida de lo que podamos el tejido social e inventar otras posibilidades de vida para los chicos que solamente ven en esas narrativas concretas, reales, de ser sicario o de ser el patrón de los sicarios, como también les damos otras alternativas que pueden ser construir, algún proceso económico, construir algún proceso creativo, recreativo, y que les dé la posibilidad de vivir, pues, porque efectivamente lo que está en medida de la realidad es que la vida parece que el costo ya es muy bajo
y la apuesta está siendo muy difícil para los jóvenes. Hay mucha muerte de jóvenes en Michoacán. Es algo luego realmente difícil cuando escuchamos las noticias que tú ves de que aparecieron 7, 8 o 9 muertos en un lugar o en otro, y te das cuenta que la edad que oscila de estas muertes es entre los 10 a los 25 años, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa generación? ¿A qué le estamos apostando con esa generación? Por eso la propuesta de esta realidad que estamos viviendo concreta es buscar insumos potenciables, insumos culturales, insumos educativos que puedan apostar a vivir otras realidades, no solamente de drogadicción o de muerte, sino que también hay esperanza, hay vida y hay posibilidad, ¿no? Me parece muy bonito ese último elemento que traes. Y querías, antes de cerrar, antes de la última pregunta, quería que enfatizaras eso, ¿no? ¿Cómo producir conocimiento para la vida? En ese lugar de una alternativa de vida que estás trayendo, ¿no? Fíjate que estamos construyendo nichos, como pequeños nichos de desarrollo cultural comunitario que nos da esta posibilidad. Y vamos a las colonias, a los barrios de extrema pobreza, de violencia extrema, pero tenemos una condición que a lo mejor no tienen otros, que conocemos a la gente y que podemos hablar con compañeros, con gente que vive ahí la realidad, y que nos da esta posibilidad de abrirnos un poco a la comunidad, y que esto, cuando les hablamos, a ver, bueno, esto es su comunidad, vamos a hacer un nicho de desarrollo, una propuesta comunitaria, pero ustedes la tienen que cuidar. Esa propuesta no es de alguien externo, es de ustedes mismos y qué quieren construir, ¿no? Y eso nos ayuda a que, bueno, que de alguna manera logremos entrar en estos espacios que parecen impenetrables, que bueno, que tú conoces también muchos espacios como esos en Brasil, donde es imposible que penetre la policía, imposible que penetre cualquier actividad cultural, pero que se busca, ¿no? A ver, el caso del deporte. Vamos a algún lugar y decimos, bueno, aquí te construimos o te arreglamos tu canchita de fútbol o de básquetbol, y con eso ya empiezas a desarrollar una propuesta distinta, ¿no? O alrededor de la cancha, construyes los muros, se los dejas para que ellos expresen su realidad, desarrollas, como te decía, con esto del cine que vamos a hacer, llevas el cine ahí a la comunidad para empezar a hacer una discusión mucho más amplia, y entonces creas varios elementos, Joao, de esperanza. Eso de lo que hablaba hace rato, elementos de posibilidad de crear una zona distinta de desarrollo humano, ¿no? No la zona de siempre, de la destrucción, de la drogadicción, sino que observas o les das cuenta a ellos que pueden observarse desde otra perspectiva y colocarse desde otro lugar. En el marco de ese otro lugar que nos llamas, para que vayamos cerrando, ¿cuáles son tus sueños? Ándale, está buena esa. ¿Cuál es la visión de futuro? Creo que construir un sujeto, ¿no? Y ese sujeto se construye a sí mismo, Joao. Eso es como uno de las condiciones, dar cuenta de sí mismo, pensar con cabeza propia. Eso para mí como educador es muy importante. No es un asunto de materia, no es un asunto de calificación. Si el estudiante o mi discente logra pensarse por sí mismo, logra criticar incluso al docente, para mí eso ya es un avance muy importante. Y creo que ahí sirven los sueños, ¿no? O sea, ¿cuáles son los sueños que yo me planteo? Bueno, que podamos construir desde la formación espacios de conciencia crítica, espacios de conciencia histórica, espacios de pensamiento crítico, y que ayude a irse construyendo en otros territorios, en otros espacios, y que esto empiece a permear, ¿no? En el caso no solamente educativo, sino también cultural, cómo abres y cómo haces que se crean nichos comunitarios, colectivos, de esperanza, de comunidad, y que
den cuenta de otros mundos posibles, ¿no? Y en eso estamos. Creo que esto me queda al dedillo. Creo que uno de los sueños sería las construcciones de estos otros mundos posibles, de estas otras formas de entender el mundo, no solo en lo presencial en el territorio, incluso también en la virtualidad, ¿no? Creo que ahí tenemos un error de no entrar, de no conocer, de no saber qué están construyendo, qué están discutiendo los gamers, qué están construyendo las redes sociales, qué formas de plataformas o cómo estamos, cómo se está desenvolviendo esto en las plataformas, más allá de lo que nosotros medianamente o muy pocamente conocemos, ¿no? Y entonces cuando tú me hablas de sueños, pues sería eso, ¿no? Sujetos diferentes, sujetos que reflexionen por sí mismos, sujetos que produzcan conocimiento, sujetos que cambien su realidad y sujetos que también tengan la esperanza y tengan una posibilidad de vida desde esta idea del gusto por la vida, ¿no? Del gusto de la recreación y de esta posibilidad de ver todo desde una perspectiva de paz, pero también de un amor que nosotros creemos necesario, ¿no? Amor a la vida, amor al otro y en esta perspectiva también una construcción distinta de posibilidad de mundo. Eso sería yo. Nancia es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.